Hola chicos, mi nombre es Juan Marcelo Sierra, soy docente de la Comisión A cargo de la doctora Claudia Lorenzo y hoy vamos a ver el tema de lagunas del derecho, correspondiente a la semana del 25 de mayo. Antes de adentrarnos en lo que es el problema de las lagunas del derecho, hacemos una breve reseña para ver cómo llegamos hasta acá. Y comenzamos por el concepto de sistema jurídico. Dijimos que la primera noción que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de sistema jurídico es un conjunto de normas. Ahora, no todo conjunto de normas constituye un sistema jurídico. Un sistema jurídico es un conjunto de normas que comprende todas sus consecuencias lógicas y que se da en un momento determinado de tiempo. A diferencia del concepto de orden jurídico. El orden jurídico es una secuencia de sistemas jurídicos. Entonces tenemos dos conceptos bien diferenciados según Moreso. El concepto de sistema jurídico, conjunto de normas que comprende todas sus consecuencias lógicas, es decir, las normas están en una situación de relación tal que pueden proveer a la solución de los problemas que se les pueden presentar a los sistemas jurídicos. ¿Cuáles son los problemas que se le pueden presentar a los sistemas jurídicos? Son el problema de las contradicciones normativas, el problema de las lagunas del derecho que vamos a ver hoy. Entonces, un sistema jurídico, conjunto de normas, que prevé todas sus consecuencias lógicas en un momento determinado de tiempo. Estructurado en base al criterio de deducibilidad, a un criterio, a un principio de relaciones lógicas entre sus normas. Es decir, el criterio de deducibilidad implica que las normas o algunas normas se deducen lógicamente de otras. Ese es el criterio de deducibilidad e implica que caractericemos a ese concepto de sistema jurídico como un sistema estático. En cambio, el orden jurídico no se rige por relaciones lógicas, se rige por relaciones genéticas, quiere decir de creación de normas. Las relaciones genéticas son las que permiten la creación de normas a imagen y semejanza de la norma fundamental de ese orden, en términos de Kelsen, de la norma hipotética fundamental. Entonces, como el orden jurídico está estructurado en base a relaciones genéticas, decimos que lo relacionamos con el principio de legalidad y por tanto comparte la característica de los sistemas dinámicos. Entonces tenemos el orden jurídico, que es una secuencia de sistemas jurídicos que está estructurado en base a relaciones genéticas y que lo vinculamos al principio de legalidad y decimos que es un sistema dinámico. En cambio, el sistema jurídico es un conjunto de normas que comprende todas sus consecuencias lógicas y que se da en un momento determinado de tiempo. Al decir que comprende todas sus consecuencias lógicas, decimos que se rige por relaciones lógicas y por ende por el principio de deducibilidad y por tanto comparte las características de un sistema estático. Hasta aquí, esto es lo que veníamos trabajando en cuanto a la estructura y a la definición de sistema jurídico y de orden jurídico. Lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con esos problemas lógicos o esas consecuencias lógicas que se dan en un sistema jurídico. Dijimos que las normas en un sistema jurídico deben contener todas sus consecuencias lógicas. Esto es resolver problemas de contradicciones normativas, lo vimos la semana pasada, y de lagunas del derecho, que es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. ¿Cuándo decimos que existe una laguna del derecho? Cuando el juez tiene que resolver un caso y no encuentra una norma aplicable a ese caso. Es decir, hay un vacío normativo. A eso lo denominamos laguna del derecho. En términos de Moreso, cuando tenemos un caso del universo de casos y no lo podemos correlacionar con ninguna solución normativa del universo de soluciones. A esa situación, a ese problema, lo denominamos lagunas del derecho. Hay autores que tienen una particular visión del problema de las lagunas del derecho y el máximo exponente es Kelsen, que es el máximo exponente en cuanto a la tesis que denominamos de plenitud o completitud de los sistemas jurídicos. La tesis de plenitud o completitud de los sistemas jurídicos
implica que el sistema jurídico no puede tener lagunas, que el sistema jurídico siempre resuelve todos los problemas que se le pueden presentar y en el caso puntual el sistema jurídico no presenta lagunas. ¿De qué manera? Por obra o por imperio de lo que Kelsen denomina el principio de clausura, que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Este principio que propone Kelsen es una especie de llave maestra que permite cerrar el sistema jurídico para poder sostener la tesis de la plenitud de los sistemas jurídicos. No puede haber sistema jurídico que tenga lagunas por imperio de este principio. Pero en realidad, en la práctica, los sistemas jurídicos son permeables a este tipo de problemas. Encontramos múltiples casos en donde el juez se encuentra que no tiene material normativo para poder resolver un caso. Entonces, en la práctica sí existen estos problemas de lagunas del derecho. ¿Y cómo se puede resolver o cómo se puede integrar un sistema para que se permitan resolver los problemas de lagunas del derecho? Mediante dos métodos. El primero es el del método de la analogía. Yo me encuentro ante un problema de laguna del derecho vacío normativo, es decir, no tengo una norma que me permita resolver un caso, entonces busco una norma análoga, es decir, una norma similar, solamente que está predispuesta para resolver otra cuestión. Se le aplico al caso en cuestión. Ese es el método de analogía. Vamos a suponer que estoy ante un caso de laguna del derecho, no tengo una norma y tampoco tengo una norma análoga. En ese caso, tengo que recurrir a los principios generales del derecho, como otro método de integración de un sistema jurídico. ¿Qué son los principios generales del derecho? Que ustedes ya lo vienen viendo, han visto varias definiciones. Son normas generales o normas generalísimas que existen en los sistemas jurídicos que tienen por finalidad tratar de dar una interpretación armónica de ese sistema jurídico. Tratan de armonizar la totalidad de las normas y que el juez pueda interpretarlas en relación y no en forma aislada. Generalmente los principios generales del derecho generalmente no se dan a conocer por escrito y en algunos casos sí. Por ejemplo, si vamos al derecho civil, podemos decir que un principio general del derecho es el principio de buena fe contractual. Si nos vamos al derecho internacional, podemos mencionar al principio de que los tratados o los pactos entre estados deben cumplirse. Esos son los principios generales del derecho. Entonces, recapitulando, cuando me encuentro ante una situación de lagunas del derecho, es decir, no tengo una norma que me permita resolver un caso, en primer lugar, recurro a la analogía. Busco una norma similar. Si no encuentro una norma similar o análoga, recurro en segundo lugar a los principios generales del derecho. Estas son las maneras o los modos de integrar o de resolver el problema de las lagunas del derecho cuando se presentan. Ahora bien, en el texto van a encontrar algunas situaciones que también se denominan lagunas, pero que en realidad técnicamente no son lagunas del derecho. No son situaciones en las que no se encuentre una norma que permita resolver un caso, sino que son situaciones de insuficiencia o indeterminación de algunas cuestiones que impiden resolver un caso. Por ejemplo, si vamos al caso de las lagunas de conocimiento, son insuficiencias o indeterminaciones de las propiedades que se le presentan al juez para resolver una causa. Las propiedades fácticas, es decir, en los hechos. Al juez se le presentan una serie de hechos, pero no se le presentan algunos de ellos o uno de ellos que es relevante para que el juez le pueda aplicar una norma jurídica. Entonces acá no está faltando una norma jurídica, sino que nos está faltando una situación o varias situaciones de hecho que permita adecuar ese caso a una norma jurídica. Por eso Moreso habla de que son las lagunas de conocimiento y de reconocimiento instancias particulares de un caso general. ¿Por qué? Porque acá ya estamos trabajando en cómo se presenta un caso para que se lo adecue a una norma jurídica. Y en el caso de la laguna de conocimiento, el caso se presentó de forma insuficiente. Faltaron hechos, faltaron propiedades fácticas para que el juez pueda encuadrar. En el caso de la laguna de reconocimiento,
pasa una situación similar. Ya acá no falta material fáctico, acá no faltan hechos a encuadrar, sino el problema que tenemos es que existen insuficiencias o indeterminaciones terminológicas o semánticas en la forma de presentación del caso. Es decir, se presenta un caso con determinadas indeterminaciones terminológicas cuya imprecisión es tal que el juez no puede adecuar ese caso en una norma jurídica. Y a eso lo denominamos laguna de reconocimiento. En ambos casos, laguna de conocimiento y laguna de reconocimiento no son de la familia de las lagunas del derecho. Acá no están faltando una norma o no existe un vacío normativo. Lo que existe son indeterminaciones o insuficiencias en los hechos que se le presentan al juez o en los términos o en la semántica que se emplea para presentar ese caso. Y eso impide que el juez pueda adecuar ese caso a una norma jurídica. El otro de los casos que se presenta en un sistema jurídico es el de las denominadas lagunas axiológicas. Tampoco es un caso de que no exista una laguna, no existe una norma que permita resolver un caso, sino que existe otro tipo de problema, que es que faltan propiedades relevantes que permitan resolverlo. Cuando el legislador resuelve sancionar una norma, el legislador la crea de acuerdo a determinados intereses sociales imperantes en ese momento. En el caso de la laguna axiológica, se olvidó u omitió dotarla de determinadas propiedades relevantes que van a ser relevantes para resolver un caso. Entonces, de la aplicación de esa norma se va a determinar una solución injusta. El legislador no tuvo en cuenta propiedades que debió haber tenido para poder resolver el caso en forma correcta. Y cuando esa norma sea aplicada, lo vamos a resolver de forma injusta, por justamente ese faltante de propiedades relevantes. A eso lo denominamos laguna axiológica. Entonces, la laguna del derecho es falta de norma, es falta de una solución, de poder correlacionar la solución con el caso, o de poder correlacionar un caso con una solución. ¿Cómo resuelvo el problema de las lagunas del derecho? Primero analogía, después principios generales del derecho. ¿Qué dice Kelsen? En virtud de la tesis de la plenitud o de la completitud de los sistemas jurídicos, que los sistemas jurídicos son siempre completos, por imperio del principio de clausura, lo que dice no todo lo que no está prohibido está permitido. Y sabemos que existen otros casos, hemos enumerado 3, lagunas de conocimiento, de reconocimiento y laguna axiológica, que en realidad, si bien se denominan lagunas, son técnicamente insuficiencias o indeterminaciones. Las primeras en los hechos, la segunda en los términos que se emplean y la última en las propiedades valorativas que debieron haber sido tenidas en cuenta y que no lo fueron. Les propongo, a modo de cierre, al que le parezca y para ver si se va entendiendo el tema, que cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier reflexión que quieran hacer, tienen el foro a disposición para que podamos seguir trabajando este tema. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima clase.